Abrí la agenda roja en la letra L y ahí estaba mi nombre, escrito por mi madre con dos asteriscos al lado. A la derecha, un número que no conocía y, debajo, una línea que me detuvo el aire. No llames, llega a las 5 de la tarde. Cerré el libro como si me hubiera quemado. Lo volví a abrir. Mi nombre seguía ahí, con su timidez de tinta vieja y la insolencia de una instrucción que no admite dudas. La agenda era de tapas duras, color carmín gastado, con las esquinas mordidas por años de bolsas. Tenía alfabeto con pestañas de plástico que ya no se sostenían derechas y un olor tan particular que, si cierro los ojos, puedo volver a tener 8 años, perfume de mi madre, papel que sudó veranos enteros, monedas que dejaron su marca por respaldo. La encontré al fondo de un cajón en la sala de la casa de mi madre, en Guadalajara, donde llevábamos 2 días entre cajas, bolsas de basura y risas incompletas. Mi hermana Patty ordenaba como si la vida se aplastara si no la apilas bien. Yo iba más despacio, dejándome distraer por cosas que sabían mi nombre desde antes de que yo lo supiera. La tarde se quebraba por la ventana de la calle Campeche. Afuera, un señor ofrecía tejuino con un pregón que parecía cantar de memoria desde los años 80. La licuadora de la vecina de al lado se peleaba con unos hielos. En la mesa, las tazas con borde dorado heredadas de la abuela nos miraban desde su inutilidad elegante. Abrí la agenda en la sin plan. Araceli, pan. Andrés Herrería. Alfaro. Doctor, no olvidar examen. Cada nombre venía con una pista de contexto que solo mi madre entendía. En la C, Catá, caseta 8. En la D, Doña Luz, mandarinas. En la E, Estela, receta de chiles. Y en la L, mi nombre, Leti, 2 asteriscos, un número desconocido. La instrucción no llames, llega a las 5 de la tarde. Lo volví a leer en voz bajita, como si encendiera una oración. Patty asomó la cabeza desde el cuarto de mamá, con las manos llenas de cortinas que no sabíamos si guardar. ¿Encontraste algo bueno? La agenda roja. Híjole, esa agenda tiene más secretos que una novela, números de novios viejos. Nomás hay uno que me está dando miedo. ¿Miedo por qué? Porque dice, no llames, llega a las 5 de la tarde y trae un número raro. Patty se secó la frente con el antebrazo. Si es de mamá, es de mamá. O sea, a las 5. ¿Pero ¿a dónde? ¿Qué dice el número? Se lo dicté. No era casa ni celular. Parecía de esos números que se usaban para casetas telefónicas, con prefijo de colonia y terminación de local. Patty hizo lo que hace siempre, buscarle sentido con un orden que a mí me espanta y me tranquiliza. Puede ser la caseta de Catá, dijo, y señaló con la barbilla la página donde mamá había escrito Catá, caseta 8. En los 90, antes de los celulares, mi madre era una especie de profesional del teléfono. Caminábamos con ella a la caseta de la esquina con una tarjeta Ladatel de perrito labrador y la escuchábamos reclamar con dulzura a una operadora invisible cuando no se escuchaba. Yo odié un poco el teléfono entonces, porque me quitaba tiempo de su regazo. Luego me volví ella sin darme cuenta, hablando de trabajo, de bancos, de citas, de médicos, con una mano en el codo y la otra espantando mosquitos. A las 4:15 de la tarde, guardé la agenda en la mochila, me amarré el cabello, agarré las llaves y salí. Patty me gritó desde la sala que no me tardara, que a las 6 venía el señor de la mudanza a llevarse el sofá que no cabía en mi departamento. Regreso antes, mentí sin pensar. La caseta 8 era la de la esquina de Montenegro y Marsella, administrada desde siempre por Catá, una mujer de voz gruesa y uñas rojas, de esas que saben la vida de todo el barrio sin hacérselas interesantes. El letrero de llamadas, copias, recarga seguía medio chueco. Adentro, las cabinas de vidrio tenían ese perfume inconfundible de sudor honesto y plástico caliente. Catá me vio entrar y se asomó desde el mostrador como quien reconoce una sombra vieja. Leti. Sí. Llegaste, dijo, sin signos de interrogación. A las 5 de la tarde, como decía tu madre que vendrías. No supe si reír o llorar. ¿Te dijo? Hace años. Si un día se me apaga la cabeza, tú te quedas con una cosa para Leti. Y si no, se la das igual. A las 5, punto. Me temblaron los dedos con esa clase de temblor que te pone a barrer emociones para que te quede pasillo. ¿Qué cosa? Catá sacó de abajo del mostrador un sobre manila.
Arriba había un nombre escrito con pluma azul, Leticia. Y debajo, con la misma letra apretada de la agenda, no llamar, llegar, a las 5. Me tendió el sobre como se entrega un vaso de agua a alguien que no sabe que tiene sed. Lo abrí. Dentro había 3 cosas. Una tarjeta Ladatel sin estrenar con un colibrí dibujado a pluma en una esquina, una lista de números en papel cuadriculado con manchas de café y un mapa a mano de 4 cuadras con un círculo en la esquina de Reforma y Chapultepec. En la tarjeta, mamá había pegado un post-it con su letra bonita. Si te molesta la palabra agenda, piensa mapa. Si te molesta mapa, piensa lista. Si te molestan todas, toma aire. A las 5 de la tarde es mejor. ¿Qué es esto, Cata? La ronda dijo. La ronda de las 5. ¿Qué ronda? La de tu mamá. Se apoyó en el mostrador y me contó cómo se cuenta una noticia que no sale en el periódico. En 1995, cuando las casetas tenían fila, mi madre organizó con Catá y con 3 vecinas una ronda de llamadas diarias a la misma hora, no para chismear ni pedir nada, sino para asegurar que nadie comiera sola ni se durmiera triste por falta de voz. Cada quien tenía 2 llamadas asignadas por día. Una a una señora mayor de la colonia que vivía sola y otra a una de nosotras que, por trabajo, por niños o por lo que fuera, necesitaba que alguien la ubicara en el mapa. A las 5 de la tarde se armaba la red, 2 minutos por persona, un «ya merendaste», un «necesitas pan», un «te leo una receta». A veces una no tenía voz y marcaba doble otra. A veces se acababa la tarjeta y Catá decidía que eso no era problema de nadie y pasaba su propia tarjeta por el aparato. Mi madre había puesto los números y, al lado, símbolos. Un asterisco para escucha, 2 para repite lo que diga, un corazón para lleva pan, una estrellita para si no contesta, toca. ¿Y por qué yo? Catá sonrió con su boca de esquina. Porque te conoce, hija. Porque sabe que te haces la dura. Pero no. Me reí sin sonido. ¿Quiénes están todavía? Catá alzó el dedo índice, pidiendo un minuto. Sacó de una carpeta un par de hojas fosilizadas por el uso y me enseñó la lista. Doña Chela, 83, sin tele. Don Tacho, 78, guitarra los domingos. Ángela, 46, turno noche en hospital. Lulú, 32, coser, 2 niñas y varias más. Algunas tenían una cruz discreta, señal de que ya se habían ido. Otras tenían al lado móvil escrito con lápiz, señal de que la tecnología se había colado por la rendija. Y abajo, con una letra que se me clavó en la memoria como puntada certera, Leti, tú, en caso de que yo no llegue a tiempo. De verdad hacía todo esto. Y más que no puso en el papel, dijo Catá. Pero esto era su feria favorita, papel que junta. Volví a ver mi nombre con 2 asteriscos en la agenda. Mi madre y su manera preciosa de darme órdenes sin que parecieran órdenes. No llames, me dijo. Llega. Llegué. Y ahora que estaba aquí, con el sobre en la mano, entendí que el mapa llevaba años esperándome como las sillas de la sala que siempre tuvieron a alguien pegado. ¿Qué hago, Catá? Si quieres, te siento en la cabina 3 con la tarjeta. A las 5 de la tarde te toca apretar 1, 2, 3 y escuchar. No tienes que resolver nada. Solo avisar si se queda algo atorado. Y si te dan un recado, lo apuntas en ese cuaderno. Señaló un cuaderno pequeño de tapas verdes, con un margen rojo. En la portada decía, con la letra terca de mi madre, cuaderno de las 5. Abrí la primera página y tuve ganas de abrazarla a ella y al papel. Lunes. Doña Chela, dientes, sopa, novela. Lulú, hilo azul, nudo en la tijera, receta. Ángela, guardia tranquila, pan de mañana. Abajo, como quien cierra una ventana bien, Leti, cuando puedas. Me senté en la cabina 3. Colgué la mochila en el gancho de plástico. El reflejo de mi cara me recordó los últimos meses. El hospital, el olor a cloro, los días en que mamá ya no decía mi nombre pero me agarraba la mano como si la textura bastara. Toqué la tarjeta con 2 dedos, como se toca una estampita en casa de una abuela. Marqué el primer número de la lista. A las 5 de la tarde exactas, la caseta respiró diferente. Las 3 cabinas se ocuparon como si alguien hubiera cantado ya. Catá acomodó su silla y su vaso de agua. Me sonrió desde el mostrador.
Vas. Bueno, dije. Doña Chela. ¿Quién habla? Leti, hija de Teresa. Ah, la que nunca comía calabacitas y ahora dice que le gustan, dijo, sin malicia. Me reí. ¿Cómo está? ¿Con dientes? Sí. ¿Y tú? Me agarró con la guardia abajo. No tan bien, respondí, y casi me disculpo. No importa, dijo. Usted me llama. Ya compartió carga. Me contó que su vecina le había traído una sopa, que la novela se había puesto buena y que a las 6 iba a salir a la banqueta a que le pegara el aire. ¿Quiere que le lea un pedacito del periódico? No, léame un pedacito de su agenda. Le leí, y a mí se me acomodó un huesito que tenía chueco. La segunda llamada fue a Lulú. Sonaba al ritmo de la máquina de coser. Ahorita no puedo, comadre, pero dígame si la puntada va larga o corta. No soy Teresita, dije. Soy Leti. Ay, mi hija. A usted la oigo desde que era un resoplido. ¿Qué le dijo su madre? Que yo soy un torbellino. Habló media hora que hubieran sido 2 y Catá no me hace señas de tiempo. Nos escuchamos mañana, le dije. A las 5. A las 5. Colgó con un ándele, pues que me dejó sonriendo a la cabina. La tercera llamada fue la que me dejó un nudo bonito. Ángela, enfermera de guardia, contestó con voz suave. Tu mamá. Se fue. Silencio cortito. ¿Cómo te digo? Leti. Leti, aquí estoy. Me empezó a contar de las camas, de los turnos, de lo que es caminar sin ruido. Yo no tenía que preguntarle nada para saber que en ese hospital había noches como hieleras y otras como fogatas. Cuando tu mamá tenía migraña y no quería que supieras, me llamaba para preguntarme cómo quitar la luz sin espantarla. Me decía que tú eras muy de luz. Se reía de su propio verso. Colgué con la sensación exacta de haber acomodado una foto en el álbum. Cuando terminé las llamadas del día, Catá me puso enfrente un plato con galletas. Tu madre se enojaría si no te doy azúcar después de escuchar, dijo. Me dejó el sobre en la mesa otra vez. Queda la otra mitad. ¿Qué otra mitad? Los papeles verdes. Dentro del sobre, debajo de la lista, había unos comprobantes de llamadas, esos tickets rectangulares que la caseta escupe con mala educación. Algunos tenían al reverso notas de mi madre. Llamar domingo, justo después de misa. Si contesta la nieta, preguntar por la tarea. Si no contesta, tocar en la ventana y dejar una mandarina. En la esquina de uno, una palabra escrita con mayúsculas, ruta. Y flechas, desde la caseta hasta un crucero, de ahí al mercado, luego a una panadería, y luego al Parque Revolución. En el parque, un círculo en una banca concreta. Al lado, con letra más apretada, si necesitas respiro, siéntate aquí. A las 5 pasa el aire. Guardé todo. Caminé por la ruta. El mercado olía a cilantro recién lavado y a carnitas de los sábados aunque fuera martes. La panadería sacaba pan con esa manera de elevar la calle con su olor. El Parque Revolución tenía 3 bancas ocupadas y una esperando. Me senté. No me pasó nada enorme. Me pasó que respiré. Me pasó que vi a 2 mujeres de mi edad reírse por una tontería que no me pertenece. Me pasó que el aire me quitó el sudor del cuello y me devolvió la columna a su sitio. Me pasó la voz de mi madre por adentro. Por eso a las 5. Volví a casa con la agenda como si cargara un gato dormido, con cuidado tonto y sonrisa. Patty estaba revisando un cajón de papeles que yo sabía que un día nos iba a pedir perdón. ¿Cómo te fue? Fui a la ronda. ¿Hiciste llamadas? Sí. Rí. Y que voy mañana. ¿Te vas a quedar con eso? Me quedo con eso, le dije. No por obligación. Por un deseo nuevo que me gustó sentirme. Esa noche, cenamos pan con aguacate y queso, como 2 niñas viejas. Sacamos la caja de fotos y nos lastimamos bonito con los cumpleaños donde mamá no quería salir en la foto y salía con cara de no me agarren sin avisar. Descubrimos una foto donde ella está de espaldas con un teléfono de disco, en bata, con el cable rodeándole el cuerpo como una serpiente mansa. Detrás, con tinta negra, a las 5 de la tarde, pónganle nombre al aire. Entendí que la agenda era otra cosa, un ventilador de papel. Al día siguiente, llegué a la caseta con el mismo miedo dulce de estrenar cuaderno en la primaria. Catá me tenía preparado el cuaderno verde y una pluma como las de antes.
Hoy te toca doña Luz, que no quiere que le digan doña. Llamé. Luz, dije. Soy Leti. La hija de Teresa, dijo. Sí. Siempre supe que ibas a llamar. Tu madre era muchas cosas, pero mentirosa no. Le leí una receta que mamá escribió para ella, sopa de fideo con jitomate de licuadora, y me dio la risa de cómo trabajaba el tiempo, yo ahora leyéndole a otra mujer algo que mi madre preparó con palabras. El tercer día, el viernes, Catá me dijo un hoy no tengo monedas, que era la contraseña para hoy pagas tú porque le toca a la vida pedirte que hagas esquina. Compré una tarjeta nueva. Decía la Datel, 100. Le dibujé con pluma el colibrí como hacía mi madre. A las 5 de la tarde, la caseta estaba llena. Una niña viendo videos, un señor con camisa de cuadros peleando con un banco, una señora regalando consejos al aire. Yo llamé a un número que no estaba en la lista, el de la agenda en la letra L, el que decía no llames, llega a las 5 de la tarde. Me dije no llames y llamé. Sonó 2 veces y corté, como cuando haces travesuras con dignidad mínima. En la cuarta tarde, a la salida de la caseta, alguien me tocó el hombro. Volté con el susto que te pide la ciudad, y me calmé al ver a una mujer de pelo corto, lacio, canas dignas. Leti. Sí. Soy Lola. Llamabas tú cuando tu mamá no llegaba. Me mostró un papel arrugado con timín de años. Recados, explicó. Tu madre me dejaba recados. Si Leti pasa por aquí, dile que hoy no me salió el arroz, pero ya lo estoy aprendiendo para ella. Me quedé en silencio con una bola en la garganta como pan que no baja. Lola me pasó la lista original de la ronda, con nombres y horarios, con X que decían ya no y círculos que decían todavía. Haz lo que puedas, dijo. A las 5 te queda bien la voz. Ese fin de semana, reorganicé mi vida con un descaro que me dio una alegría civil. Había regresado de Ciudad de México para vaciar la casa de mamá y tenía pensado volver a mi departamento de la capital en 2 semanas. Decidí quedarme 3 más. Trabajé por la mañana con la computadora sobre la mesa de la abuela, limpio correo y hojas de cálculo. A las 4:30, guardaba todo, lavaba una taza, me peinaba con la mano, agarraba la agenda y el cuaderno verde y me iba a la caseta con un caminar que fue hallando nuevo sentido. Algunos días no llegaba nadie más que yo y Catá. Otros, éramos muchas pasando recados como si fueran diarios de viaje. A veces yo no sabía qué decir cuando alguien lloraba. Aprendí a callar con buena respiración, a decir estoy en lugar de deberías, a notar que la voz se parece al pan, a veces alcanza, a veces se comparte en pedazos muy chiquitos. La agenda me regaló un juego de detectives cariñosos. En la esquina superior de varias páginas, mi madre había dibujado símbolos que no eran suyos, pequeñas cruces, círculos, triángulos, asteriscos. Un sábado me senté con una libreta y dejé que la obsesiva que vive conmigo hiciera de las suyas. En la letra A, Ángela; en la B, Berta; en la C, Catá Corazón Negro Naipes; en la D, Doña Luz Corazón Negro Naipes; en la E, Elena. Y así, junté símbolos. 2 asteriscos se repetían en algunos nombres: Ángela, Leti, Irene, mi tía, Nina. Un asterisco solo: Berta, Elena. Un corazón en Catá y en Doña Luz. Un triángulo en Lola, Marcela, Rafa, el de la papelería de enfrente. Me tardé 3 días en entender lo obvio. 2 asteriscos significaban escúchala sin arreglar. Un asterisco pregunta algo sencillo. El corazón llévale pan si puedes. El triángulo si no contesta, toca la ventana. El mapa nunca fue de calles, fue de gestos. Un martes de lluvia, falló la luz en media colonia. La caseta siguió funcionando con el milagro de los generadores que nadie ve. Catá prendió una vela en el mostrador. Las sombras en las cabinas me parecieron dulces y tristes. Llamé a Doña Luz para preguntarle si tenía velas. No tengo velas, dijo, pero tengo un cielo sin ruido. Me reí. ¿Y sopa? Sopa sí, dijo. Me la dejó su hermana. Ese es otro capítulo. Colgué, y en la libreta anoté: hermanas, reparto hecho. Me dolió la mano de la ternura. Decidí llevar la agenda a la biblioteca pública para sacarle copias y tener una versión mía que no tuviera miedo de volverse polvo. La bibliotecaria me dio permiso con la seriedad que se le da a los papeles que sirven. Mientras esperaba,
Encontré un libro de 2001 con un separador dentro. Era un recibo de caseta con la letra de mi madre. Leí esta frase y pensé en ti. No te apresures, no te quedes. Llamo mañana. Me sentía a salvo en la frase, como si mamá hubiera sabido a quién iba a salir su hija después. No todo fue dulzura. El hijo de doña Chela contestó un día el teléfono con corazón de piedra. Ya no llame, la tiene muy inquieta. Catá me detuvo el impulso de contestarle con mi peor yo. No pelees por teléfono, dijo. Pelear por teléfono descompone el aparato. Volví a llamar otro día. Contestó doña Chela. No me hace daño oírla, dijo. Me da cintura. Le leí una receta de agua de limón con sal. Me pidió que esa misma receta se la dejara escrita a Catá para que se la repitiera a su hijo. Lo hice con gusto de travesura buena. Pasaron 15 días. El color de la ciudad cambió un poquito. Patty, que me veía salir cada tarde, empezó a acompañarme algunos días. Me hacía burla con una voz de locutor. A las 5 de la tarde, el espacio de tu madre, las voces. Y luego colgaba ella la tarjeta en la cabina y yo me inclinaba hacia atrás a verla hablar, y me daban ganas de que alguien nos hubiera tomado una foto. 3 veces no llegué a las 5. El tráfico, una llamada de trabajo, una tía que necesitaba que la llevara al médico. En las 3, a las 6:15 mi cuerpo me recordó que había faltado a mi clase de respiración. Me repetí en voz baja, no es culpa, es ganas. Y volví al día siguiente con hambre de cumplir. Una tarde de sábado, me acerqué a la casa de Ángela, que estaba en la lista con 2 asteriscos y un corazón. Tenía escrito al lado guardia noche, merendería en esquina. La merendería olía a café de olla y a pan tostado. Pedí 2 medianoches y las llevé a la puerta con la certeza de que a veces hay que hacerse la tonta con estilo. Ángela. Sí. Soy Leti. Silencio brevísimo. La hija de Teresa. Pase. Entré a una sala ordenada con esa forma de cárcel amable que tienen los departamentos pequeños de enfermeras. Comimos sentadas en la mesa. Ella me contó sin drama sobre la noche en que un señor que no conocía se desvaneció y ella tuvo que decirle no se vaya con una firmeza que me pareció la definición de amor. Tu mamá me enseñó a decir, aquí estoy, como se dice, buenas noches, coma dijo. Me fui con un sentimiento de deuda bien pagada. Otra tarde, ya con los horarios en la cabeza, me pasó una cosa que merecía pertenecerle a otra persona y me la regaló a mí. Al colgar con Lulú, escuché en la cabina de al lado a una niña que decía abuela, te puse el agua a hervir con un cuidado de maestra. Sentí que esas oraciones no la había inventado mi madre, claro, pero que ella las había honrado con puntualidad. Me alegró no ser dueña de nada de esto. Fui a dejar flores al Panteón de Mezquitán un domingo a las 11 de la mañana, aunque las flores fueran un cliché que me prohíbo algunos días. Me senté en la sombra de una bóveda y saqué la agenda. Le hablé a mi madre sin arrastrar rencores ni confesar culpas grandes. Le dije que me estaba quedando, que la ciudad me estaba abrigando la espalda de otra manera. Le leí las últimas 2 páginas de la agenda, donde había letras que no correspondían a nombres. B, botón, vereda, pan. E, esquina, escalera, escuchar. R, repetir, recado, recorrer. T, tijera, tarjeta, tarde. A, agua, abrazo, aire. Me reí sola al darme cuenta de que estaban las iniciales de su nombre escondidas ahí. Teresa. Antes de irme, una señora mayor me preguntó la hora. A las 5 de la tarde, le dije sin jugar. Todavía falta mucho, respondió, con una risa como sacada de un cajón limpio. La última semana de mi estadía se me llenó de pequeños finales. Catá me enseñó a cambiar la bobina de un teléfono público por puro gusto de que supiera algo mecánico. Patty decidió que el sofá le quedaba mejor al vecino que a su sala. Lulú me dio una bolsa con hilos para tejer algo que no sea invierno. Ángela me prestó un libro que me devolvió a la secundaria. Doña Luz me dejó 3 mangos en la caseta con un post-it, para que recuerdes. Y Lola me entregó un sobre amarillo con la letra de mi madre, para cuando se te quite lo terca. Decidí abrirlo en la banca del Parque Revolución, la del círculo dibujado en el mapa. Adentro había una carta de 2 párrafos y una lista. La carta era sencilla y me salvó con precisión. Leti, no fuiste mala hija por preferir tu vida. Yo no fui mala madre por preferir que otras mujeres comieran con alguien a la hora de la merienda.
Nos hicimos falta a ratos. Nos hicimos compañía por siempre. Si te toca seguir, hazlo con ganas y con horarios que te quepan. No hay que salvar a nadie. Hay que estar. La lista era de nombres nuevos con números de celular y un símbolo nuevo, un pequeño círculo con puntito adentro. Al pie, la traducción, mensaje de audio si no contestan. Me reí de la abuela que mi madre llevaba dentro, actualizada a WhatsApp. Fui a la caseta con la carta en la mano, se la enseñé a Katá. A mí me había dejado otra igual, dijo. No más que la mía decía, si llega Leti muy enojada con la vida, dale agua, punto. Le enseñé el símbolo nuevo. Tú mandas audios. Como que me da pena, dijo, riéndose. Pero aprendemos. El último día, a las 5 de la tarde, la caseta tenía un ambiente como de última función de teatro de barrio. Llegó doña Luz con trenzas nuevas en el pelo. Llegó Lulú con un retazo de tela azul. Llegó Ángela sin el uniforme y se sentó en la cabina 4 como quien por fin se sienta a escuchar en lugar de a atender. Llegó Marcela con una foto de la primera tarjeta que mi madre compró, pegada a una hoja con cinta. Llegó Rafa, el de la papelería, con copias del manual de la ronda que Katá había escrito con su mejor letra para las nuevas. Yo llamé a los nombres que me tocaban y a 2 que no me tocaban porque me dio la gana de escuchar su voz. Y al final, cuando el reloj de la caseta marcó las 5:30 y la luz se puso bonita sin esfuerzo, Katá me pidió que hablara. Soy mala para los discursos. Nunca me salen sin parecerme a mí misma en su versión más extraña. Dije lo que pude. Gracias por prestarme a mi mamá de otra manera, dije. Gracias por enseñar a mis manos a sostener algo que no se ve. Voy a volver. Y si no vuelvo en persona, a las 5 de la tarde estaré en algún lado, escuchando a alguien. Volví a la casa con el sol metiéndose por las cortinas. Patty estaba sentada en el piso, cansada, con cara de satisfacción sin gritos. Abrí la ventana. Entró un olor a tierra mojada que ya no recordaba. Puse la agenda sobre la mesa y la abrí en la L. 2 asteriscos junto a mi nombre. Debajo, con lápiz, escribí una frase que me salió sola. Heredé horarios. Debajo, otra. Aprendí a decir, aquí estoy, sin tragarme. Volví a Ciudad de México una semana después con la agenda en la mochila como quien viaja con un gato que no maulla. A los 3 días, a las 5 de la tarde, busqué una caseta, aún hay, en la esquina de Obrero Mundial con Monterrey. Le pedí a Katá por mensaje que me mandara, si podía, el recado del día para doña Luz. Me llegó en audio, dile a Luz que la receta de su flan requiere paciencia, no huevo. Le hablé. Nos reímos. Colgué con el cuerpo reacomodado. Hoy, a las 5 de la tarde, no tengo caseta cerca, pero tengo la agenda, el cuaderno verde y un teléfono con batería. Llamo a Ángela. No contesta. Le mando audio. Aquí estoy. Llamo a Lulú. Me pide una puntada nueva que encuentro en internet y le dicto la instrucción como si fuera un misterio. Llamo a doña Luz. Me dice que el agua de limón con sal no es medicina pero cura. ¿Y usted? Me pregunta. Yo ya estoy mejor, le digo. Y es verdad. A las 5 de la tarde, la ciudad baja el hombro 1 centímetro y me lo presta. Guardo la agenda roja en el cajón de la mesa, con su olor a papel sabio. Sobre la tapa, dejo la tarjeta de perrito labrador con el colibrí dibujado por mi madre y por mí. Hay noches en que me pregunto si estoy usando su vida para darle sentido a la mía. Luego abro el cuaderno verde. Leo no salvar, estar, y la pregunta se va sola a dormir. Me veo con el cabello cada día más blanco, no del todo, pero blanco como promesa, y me gusta reconocerme cuando el espejo me presta buena luz. A veces, en el mercado, escucho a 2 mujeres pasar un recado con precisión de enfermera. Mañana a las 5 nos vemos para leer un pedazo de novela. Me río para adentro, como mamá. Me coloco en la fila de la panadería con pan de más. Le digo a la de la caja, este es para mí y este es para quien venga detrás. Se queda un segundo viéndome como si yo fuera un poco vieja loca. Sonríe. Lo acepta. Me voy con la sensación exacta de haber jugado a la ronda en una versión portátil. He pensado mucho en la frase de mi madre al pie del recibo del libro de la biblioteca. No te apresures, no te quedes. Eso es a las 5 de la tarde, una orilla entre el apuro y el asentamiento. A esa hora, la agenda roja ya no es aparato de control, es manera de cuidar. A esa hora,
La ciudad me da permiso de atender y de no ser la heroína. A esa hora, sé que el dolor pierde un poco de carne. Cierro la ventana. El aire del atardecer huele a tortillas y a freno de camión. En la mesa, la agenda roja se queda abierta en la L. Los dos asteriscos junto a mi nombre parecen dos ojos. Los miro y les digo, en voz bajita, como quien teje, aquí estoy. En un teléfono de algún lado, alguien escuchará. Y en una banca de algún parque, la luz hará su parte y me dejará llegar. Porque hay agendas que no son listas de números, son mapas de estar. Y cuando las lees a la hora exacta, las ciudades se ponen en modo voz y te enseñan el camino de regreso a ti. Cuando cae la tarde y la tinta parece respirar, entiendo que heredar horarios es heredar una forma de querer. Y con eso basta, el papel llama, yo contesto, y el mundo se acomoda tantito.